Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Recordemos que estábamos viendo en Marcos capítulo 15, Jesús sentenciado a muerte. Vimos en el versículo 17 y 18 cómo le escarnecían. Voy a volverlo a leer a favor de ustedes, como lo leí en la cápsula anterior. Dice así: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Todo esto era un escarnio público, pero había una cosa terrible. Recordemos, y yo les había dicho en la cápsula anterior, que en Génesis capítulo 3 podemos ver cómo salen los espinos por la maldad del hombre. Toda esa maldición Jesús la llevaría en su cabeza. Esos espinos aproximadamente medirían de 3 a 5 centímetros. Y ustedes imagínense que eso se clavara en la cabeza. Además de eso, podemos suponer que a Jesús lo estarían golpeando, o como se ve en los evangelios, más bien podemos ver cómo a Jesús lo están volviendo pedazos. Igualmente también a él lo van a golpear con una caña, y con esa caña le van a golpear en la cabeza. Quiere decir que esa corona de espinas se iría incrustando en su cabeza. Era un dolor espantoso que Jesús no merecía, pero que tú y yo sí merecíamos. Miren que aquí en Marcos capítulo 15, versículo 19, podemos ver que a Jesús le golpeaban, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Quiere decir que se están burlando de una manera terrible de Jesús. Se van a burlar de una manera terrible de Jesús. Miren lo que nos dice Marcos capítulo 15, versículo 20. Después de que Jesús fue vituperado, golpeado y vuelto pedazos. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. A Jesús ya lo iban a crucificar en la cruz del Calvario. Pero Jesús fue de una manera tan terrible maltratado que ya no se reconocía su persona. Jesús, ¿cómo sería de golpeado? Porque no era con látigos comunes, sino era con unos látigos que tenían, digamos, en sus cuerdas tenían hueso, tenían partes, podría ser metálicas, las cuales se incrustaban en la carne y le desgarraban la carne, a tal punto que ya sus órganos internos se podían ver. Cuando uno ve un accidente de tránsito es algo impactante y algo terrible como quedan las personas. Jesús quedó así o peor, quedó vuelto pedazos, pero Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, y es el Cordero puro, limpio y sin mancha. A Jesús lo van a llevar a un lugar llamado el Gólgota para crucificarlo. Jesús fue azotado, pero no con golpes suaves, sino con golpes muy duros, como yo ya les dije anteriormente. Marcos capítulo 15, versículo 23 nos dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Jesús no tomó este vino con mirra porque era un alucinógeno. Y Jesús tiene que pasar todo el dolor, tiene que sufrir todo el dolor para que nosotros seamos realmente salvados de la ira venidera de Dios. Y Jesús soportaría todo el dolor, tanto de tus pecados como de mis pecados, si eres escogido de Dios. El dolor de Jesús es un dolor sumamente terrible, pero Él es tan bueno y tan maravilloso que lleva todo ese peso, como les acabo de decir a ustedes. Marcos 15:24 dice: cuando le hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. La crucifixión era una muerte muy terrible y solamente era para los malhechores más tremendos. Pero Jesús va a ser colgado en ese madero y va a sufrir de una manera terrible. En la cruz las personas, además de sufrir esos dolores previos a la cruz, las personas se asfixiaban. Jesús estaba siendo asfixiado. A Jesús lo van a desnudar completamente y uno va a ver cómo lo despedazaron de manera cruel. Marcos capítulo 15 versículo 25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Jesús va a ser crucificado a la hora tercera, que son las 9 de la mañana. Marcos capítulo 15 versículo 26 nos dice: y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. A los malhechores en ese entonces, encima de ellos les colocaban los delitos que habían cometido. Y por ejemplo, tanto tú como yo podríamos decir que hemos cometido estos delitos. Primero, hemos o somos idólatras. Segundo, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación. Tercero, tomamos el nombre de Dios en vano. Cuarto, no guardamos el día de reposo. Quinto, no honramos a nuestros padres. Sexto, somos asesinos. Séptimo, somos adúlteros. Octavo, somos ladrones. Noveno, somos mentirosos. Y décimo, somos codiciosos. Todos esos 10 mandamientos vulnerados por cada uno de nosotros debería estar a lo largo de encima de nuestra cabeza y nosotros ahí, tanto tú como yo crucificado. Tú dirás: pero Samuel, yo cumplo algunos de ellos. Te invito a que leas Santiago capítulo 2 versículos 10 y 11. Que nos dice que si tú vulneras un mandamiento es como si hubieras vulnerado los 10. Santiago capítulo 2 versículo 10 y 11 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es triste, mi amigo, pensar que nosotros, tanto tú como yo, podemos cumplir los mandamientos. Y como te digo, es algo imposible y algo que deberíamos tener sobre nuestras cabezas y ser crucificados. Pero Cristo lo estaban sentenciando por algo injusto, que decía el Rey de los Judíos. Eso no era nada. Es decir, Jesús era un cordero, es el cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Es el cordero puro, limpio y sin mancha. ¿Has creído en él como tu Señor y tu Salvador? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios te bendiga, amigo, y si es la voluntad de Dios, nos veremos en la próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.